Sean muy bienvenidos, querida iglesia de Jaratlaco. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí y qué privilegio, la verdad. Ahora estamos juntos para esta segunda exposición del Seminario de Evangelismo Personal y es un gusto que estén aquí con nosotros nuevamente. Vamos a aprender en esta ocasión principios generales que pueden ser obtenidos de la historia de la mujer samaritana. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos principios, vamos a ir observándolos y bueno, antes de iniciar quiero decirles que esto es una ampliación de la parte anterior. Vamos a ver algunos principios bien interesantes que hemos aprendido durante este seminario. Eh, bueno, vamos a empezar explicando un poco acerca de esta historia. La historia de la mujer samaritana que se encuentra en Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Ahí se encuentra la historia de la mujer samaritana. Dice así: en la historia de la mujer samaritana se muestra una historia en la cual obtenemos principios en el área del evangelismo personal. En esta segunda parte veremos algunos principios generales extraídos de esta historia para hacer el evangelismo personal. Entonces, bueno, sabiendo estas cosas, vamos a avanzar. Y antes de iniciar con nuestro seminario, quiero invitarte a que juntos podamos hacer una oración y podamos pedirle al Señor que nos ayude durante esta exposición. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros durante este día, en el momento en que los hermanos se encuentren, Señor nuestro Dios. Te quiero pedir, por favor, que los bendigas, que les puedas dar entendimiento para comprender este seminario, Padre, y que me puedas dar también, Padre, sabiduría para poder expresar, Padre, estos principios, que pueda ser de gran bendición, Padre, y que podamos ponerlos en práctica para tu honra y para tu gloria solamente, Señor nuestro Dios, por favor. Perdona nuestros pecados y bendícenos, porque te lo queremos pedir y rogar con humildad, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien. El primer principio que encontramos en la historia de la mujer samaritana se encuentra en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 4, es decir, iniciando la historia encontramos nuestro primer principio acerca del discipulado. Vamos a abrir nuestras Biblias, te invito a que las abras en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces aquí encontramos el primer principio bien importante, que es el discipulado. Vamos a prestar atención a lo que están diciendo estos versículos. Dice que Jesús estaba en la región de Judea, se encontraba ahí y dice que, ¿qué estaba haciendo? Bueno, dice que él estaba haciendo discípulos, bautizando más discípulos, incluso que Juan. Entonces los líderes religiosos o las eminencias religiosas de ese tiempo, que eran los fariseos, escucharon eso. Y tú ya te has de imaginar que ellos, pues, quizás iban a empezar a sentir celos de Jesús, iban a empezar a conspirar contra él, y es por eso que Jesús decide dejar Judea e ir camino a Galilea. Pero en el versículo 4 encontramos una expresión bien importante. Dice, salió de Judea, dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Ok? Muchas veces dentro de los temas, de los diferentes sermones, se le ha dado una aplicación que era necesario pasar Jesús por Samaria porque era necesario tener un encuentro con esa mujer. Y es cierto, era parte del plan, ¿no? Yo considero que era parte del plan, pero sin embargo ese no es el foco central de la historia. Y nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante que podemos descubrir analizando un poco más los versículos. Acuérdate de esto, Jesús estaba en Judea haciendo discípulos. Ahora vamos a ver qué era lo que pasaba. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo,
yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y es aquí la parte en la cual te quiero centrar. Quiero que nos enfoquemos. ¿Te das cuenta que Jesús, llegó de Judea y qué estaba haciendo? Jesús estaba haciendo discípulos. Luego se va a Samaria y ¿qué empieza a hacer? Bueno, dice la historia que empezó, que primero se encontró con aquella mujer y aquella mujer trajo a muchos más discípulos. Es decir, Jesús llegó a Samaria, le era necesario pasar por Samaria porque tenía que seguir con la misma obra que estaba haciendo en Judea, seguir trayendo más personas para que creyeran en él, para poderlos discipular, para poderlos hacerlos sus discípulos. Entonces, esto es bien interesante. Jesús tuvo un ministerio que se basó en discipular a las personas. Y ese es el primer punto que te quiero comentar, mi querido hermano. Nosotros en el evangelismo hacemos discípulos. Recuerda que hay 2 maneras de hacer las cosas. Una de ellas podemos doctrinar a las personas. La otra de ellas podemos hacer discípulos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos hacer discípulos, según nos demuestra la Biblia. Ahora, vamos a contestar a una pregunta bien importante. Dice, la gran necesidad de Cristo era pasar por Samaria porque tenía que continuar con la obra que se había visto interrumpida momentáneamente en Judea. Jesús no paraba de hacer discípulos. Y nosotros, mi querido hermano, debemos seguir su ejemplo y debemos hacer discípulos. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. La pregunta que puedes ver por aquí dice, ¿por qué el discipulado? Es decir, ¿por qué discípulos? ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Mira, ¿cuál es el problema de la humanidad? Isaías capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver juntos qué dice ese texto y vamos a analizarlo. Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías capítulo 1, versículo 6 nos dice lo siguiente. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 5, que nos empieza dando unos principios interesantes. Mira lo que dice. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Ahí hay un principio importante. El pecado, el sufrimiento es resultado del pecado. El pecado trae como consecuencia nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y luego dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y eso segundo que dice Isaías describe nuestra condición como seres humanos. Gente que somos, o más bien que estamos dentro del pecado, todos nuestros cuerpos, nuestros miembros, le sirven a la ley del pecado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál es nuestro verdadero problema? Bueno, nuestro verdadero problema es nosotros sufrimos porque somos pecadores, porque nos rebelamos, porque no sabemos obedecer la ley de Dios, porque no sabemos lo que es bueno ni lo que es malo, porque conocemos la maldad, conocemos el mal, conocemos la mentira, y es por eso que a nosotros nos va mal. Ahora, ¿cuál es la solución que se encuentra en Jesús? Isaías capítulo 55, versículos 1 al 4. Isaías 55, versículos del 1 al 4. Dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,
y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Y te das cuenta que lo que dice ahí es que se deleitará vuestra alma con manjares. Es decir, no se va a deleitar nuestro paladar, sino nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una solución para nuestro ser, para nuestra vida, para nuestras almas. Y luego dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí quiero recalcar lo que dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Es decir, necesito que prestes atención, necesito que vengas en una condición de aprendizaje, de querer aprender más. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y está hablando precisamente de la venida de Cristo por primera vez a la tierra, ¿ok? Como maestro, dice, de las naciones. Ahora, antes que continuemos avanzando, recuerda bien esto, te lo voy a volver a repetir. Estamos dentro de la pregunta, ¿por qué el discipulado? ¿Por qué Jesús tenía que hacer discípulos? ¿Por qué sale de Judea, se va a Samaria por hacer lo mismo? Discípulos, que la gente creyera en él. Vamos a ver por qué es que se hace esto precisamente. Ahora, para entender esto, para entender por qué los discípulos, vamos a ver cuál era la manera en la que Cristo curaba a los seres humanos del problema del pecado. ¿Cómo es que Él los sanaba? ¿Cómo es que nos da salvación del pecado? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahí está la clave, aprendizaje de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Jesús que el día en que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Cuando aprendamos de Él, cuando aprendamos a ser así como Él. Eso se encuentra en Mateo 11, capítulo 29. Y ahora dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Te acuerdas que en los samaritanos dice que creyeron en Jesús por la palabra primeramente de Jesús y luego por la palabra primero por la palabra de la mujer samaritana y luego por la palabra de Jesús? Y es que eso es cierto, mira, dice que a los que le habían creído en Él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y luego encontramos, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, Jesús quería hacerlos sus discípulos. Lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Cuando tú lees el contexto de esta historia de San Juan capítulo 8, te vas a dar cuenta que Jesús más adelante, más bien los judíos le dicen, bueno, es que nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y entonces es cuando Jesús les dice que van a ser libres, o más bien que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces es de eso de lo que van a ser libres, libres del pecado. ¿Ok? Y ese es un principio bien importante y se encuentra en San Juan capítulo 8. Vamos a ir a lo siguiente, que es acerca del discípulo. Nosotros somos cristianos porque aprendemos de Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros nos llamamos cristianos. Entonces, el discípulo, vamos a ver quién es un discípulo. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo capítulo 10, versículo 25. Y es que ese es el objetivo del discípulo, que el discípulo llegue a ser como su maestro. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener la solución en Cristo Jesús? Porque aprendemos a ser como Él, porque aprendemos a ser mansos y humildes, porque el discípulo llega a ser como su maestro, es decir, el objetivo es que la persona a la cual nosotros estamos evangelizando llegue algún día a expresar el carácter de Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo también de nosotros, que algún día nos hagamos, o más bien cada día vayamos nos pareciendo más a Cristo Jesús, nos vayamos pareciendo más a Él. Y en Mateo capítulo 26, versículo 73,
Dice lo siguiente: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y ese es otro principio bien importante. Ahí lo vemos. Pedro se había hecho como su maestro, Pedro se había hecho como Jesús, aprendiendo de él, conviviendo con él. Yo creo que no solamente en su manera de hablar, sino también en su manera de moverse, de expresarse, su tono de voz, su pensamiento se había hecho semejante al del maestro. Y es que ese es el discipulado, mi querido hermano. Es por eso que nosotros no enseñamos como punto principal las doctrinas, sino enseñamos como punto principal a Cristo, porque queremos hacer a las personas semejantes a Cristo Jesús. Esa es la única manera en la que, dice Jesús, hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces hay que prestar mucha atención a esto, mi querido hermano. Esa es la razón del discipulado. Y recuerda que el discipulado fue lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Lo podemos ver en la historia de la mujer samaritana. Sale de Judea, estaba haciendo discípulos. Se va a Samaria, sigue haciendo discípulos. Siempre Jesús estaba haciendo discípulos. Tú también, mi querido hermano, haz discípulos cada vez que evangelices a una persona. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte la he titulado Una necesidad del cristiano. Vamos a ver por qué. Dice: entre tanto, los discípulos, o sea, los aprendices, los cristianos, si lo aplicamos a nuestros días, le rogaban diciendo: Rabí. ¿A quién le estaban diciendo? A Jesús, al maestro: come. Y mira lo que responde Jesús: y les dijo: yo, o sea, refiriéndose, ¿quién estaba diciendo yo? Jesús: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso se encuentra en Juan capítulo 4, 31, 32 y 34. ¿Y qué podemos aprender de esto? Mira, vamos a ver qué podemos aprender de esto. Dentro de los que somos cristianos debería existir una necesidad de primordial importancia y gran fuerza dentro de nosotros. La necesidad de que cada uno de nosotros realicemos la voluntad, los deseos de Dios, los deseos de Dios, esa voluntad, según el contexto, es que hagamos y terminemos su obra de salvación. Es decir, mi querido hermano, nosotros tenemos, al igual que Jesús, una gran necesidad. Presta atención a lo que te voy a decir. Cristo es nuestro maestro. Nosotros somos cristianos porque aprendemos de él. Si Cristo tenía una necesidad más fuerte que la misma hambre, porque recuerda que el versículo nos hablaba que Jesús incluso no quiso comer, rechazó la comida, la necesidad de terminar la obra de Dios que tenía Cristo, el deseo que él tenía era incluso más fuerte que quizás todo el hambre que pudo haber acumulado por todo ese viaje. Era una necesidad, un deseo tremendo el que tenía Jesús. Y nosotros, como sus discípulos, también debemos desarrollar ese mismo sentimiento, esa misma necesidad que tenía él. Por eso nos llamamos discípulos, porque aprendemos de él, queremos ser como él, queremos llegar a ser como Jesús. Y Jesús tenía una necesidad muy grande, la de hacer evangelismo, la de hacer discípulos. Nosotros, mi querido hermano, como cristianos, también debemos desarrollar esa misma necesidad, la de hacer discípulos a las personas. Y eso es muy importante, mi querido hermano. Entonces vamos a pasar con el siguiente principio, que dice de la siguiente manera. Vamos a ver San Juan capítulo 4, versículo 35. Dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mira, en el mundo natural, en el mundo físico que nosotros tenemos, las plantas, los árboles, crecen y dan su fruto de acuerdo a la estación en la cual nos encontremos. Hay de todo tipo de especies para diferentes estaciones. Pero en el campo del Señor, cuando hablamos de la obra del Señor, cuando hablamos de sembrar, de segar en el campo del Señor,
no hay estaciones. Vamos a ver el siguiente texto. Siempre hay personas por las cuales trabajar. Hay personas que por el trabajo de otros están listas para aceptar a Jesús como Señor y Salvador y entregarle la vida a Cristo. Hay personas en las cuales alguien puede sembrar la semilla de la verdad en sus corazones. En el campo de Dios siempre es tiempo para sembrar, siempre es tiempo para labrar, siempre es tiempo de la siega. No importa en qué momento nos encontremos, siempre hay un corazón en cualquiera de estas tres etapas por el cual trabajar. Entonces, mi querido hermano, siempre hay un corazón en cualquiera de esas tres etapas. Ya sea que haya una persona por la cual vamos a ir y sembrarle la semilla de la palabra de Dios en sus vidas, ya sea que haya una persona en la cual vamos a ir y vamos a seguir, por decirlo así, regando esa planta en el nombre del Señor para que Él dé el crecimiento de esa semilla. Vamos a ir y vamos a sembrar, es decir, vamos a estar al pendiente del crecimiento espiritual de esa persona, y también siempre va a haber alguien que esté listo para bautizarse, que necesite que nosotros vayamos y, por decirlo así, en el nombre de Dios también le demos ese pequeño empujoncito con la ayuda del Espíritu Santo para que Él se pueda bautizar. En el campo del Señor siempre es momento de trabajar, mi querido hermano. Siempre es momento de que nosotros hagamos la obra de Dios. No importa si es tu vecino, tu vecina, si es tu amigo, si es un compañero de trabajo. No importa, mi querido hermano. Nosotros siempre podemos tener algún trabajo que hacer ahí. No podemos decir, quizás, o no podemos estar ociosos porque siempre hay algo que hacer. Entonces, ese es un principio bien importante, mi querido hermano. En este momento en el que te encuentras, puedes hacer obra de evangelismo personal para beneficio del Señor. En este momento lo puedes hacer. Así que vamos a ver. El siguiente principio dice así: la paga es para vida eterna. Y se encuentra en San Juan capítulo 4, versículo 36. Dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y eso es, el que siega recibe salario, dice Jesús. El que está segando se le va a pagar. Y recoge fruto para vida eterna. Además, recoge el fruto. Y eso es algo bien importante. Vamos a ver por qué es que nos dice esto. Dice Elena G. de White en El deseo de todas las gentes, página 159. En estas palabras señala Cristo el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. ¿Y quién? A ver, vamos a recapitular. ¿Quién es el que señala esto? Dice Elena G. de White, señala Cristo. Y nosotros somos cristianos. Él es nuestro maestro. Entonces, esto debemos hacer. Dice, deben ser sus agentes vivos. Él requiere su servicio individual, y sea que sembremos o seguemos, estamos trabajando para Dios. El uno esparce la simiente, el otro junta la mies, pero tanto el sembrador como el segador reciben galardón. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Entonces, mi querido hermano, muchas veces esa es parte de nuestra paga, regocijarnos por el trabajo que hemos hecho. Pero también vamos a ver otra cosa tres cosas que quiero compartir contigo acerca de cómo es que nosotros recibimos esa paga para vida eterna. Y a esto lo he llamado una explosión de bendición. ¿Por qué es que lo he llamado así? Bueno, porque cuando nosotros hacemos la tarea del evangelismo personal, nos vamos a dar cuenta que nos llenamos de bendiciones. O sea, es una explosión de bendición porque me toca a mí, me toca a la persona. Es una gran bendición el trabajo de evangelismo personal. Primeramente, el primer beneficiado es el discípulo que se asemeja cada vez más a su maestro. Esa es nuestra paga, mi querido hermano. El hecho de que cada vez nosotros vamos pareciéndonos más a Cristo Jesús, vamos reflejando más su imagen. Y eso es una gran recompensa, mi querido hermano, porque acuérdate que entre más nos vamos pareciendo a Cristo Jesús, nuestra vida mejora, nuestra vida va cambiando, dejamos de sufrir. Vamos aprendiendo de de aquel que es manso y humilde de corazón, y hallamos descanso para nuestras almas. Es decir, nosotros crecemos, nosotros nos vamos acercando más a la meta final
que es llegar a ser como fue Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces el primer bendecido, el primer beneficiado, eres tú, mi querido hermano. Soy yo cuando hacemos la obra de evangelismo personal. Número 2. La salvación de la persona que recibe el evangelio. Ella también recibe vida eterna. Es decir, el segundo beneficiado es esa persona. Gracias al trabajo que se hizo por medio de ti, gracias a eso esa persona o más bien recibe la salvación por parte de Cristo Jesús. Y eso también es un gozo y una bendición para esa persona. Es una gran bendición que esa persona pueda llegar a cambiar su vida por la gracia de Dios. Y él es el segundo bendecido. Y la tercera bendición es: los que trabajan en la obra nos regocijaremos con nuestro Señor en el reino de los cielos. Al final de la jornada, mi querido hermano, cuando terminemos la obra, entonces podremos regresar a casa con nuestro querido Dios. Y ahí vamos a estar. Y eso también es una paga bonita. Se nos va a dar como recompensa, mi querido hermano, aquellos que hayamos cumplido fielmente con esta labor. Se nos va a dar también como herencia el reino que Dios establecerá aquí en una tierra nueva. Entonces, mi querido hermano, hay grandes bendiciones para los que hacemos la obra de evangelismo personal. Jesús nos habla que hay una paga para vida eterna cuando hacemos esta labor. Y entonces, qué bendición, mi querido hermano. Te invito a que puedas empezar a hacer el evangelismo personal. Ahora, aquí quiero compartirte a continuación una bibliografía donde encontramos, de dónde saqué las citas. Espero que la puedas checar si gustas. Y bueno, te doy gracias por haber formado parte de este segundo seminario, más bien segunda parte de un seminario que consiste en el evangelismo personal. Espero que haya sido de gran bendición para ti, que hayas podido aprender muchas cosas. Y bueno, querido hermano, Dios te bendiga en tus actividades que estés realizando. Y espero que puedas aprender mucho acerca de estos principios. Dios te bendiga, hermano. Recuerda que hoy aprendimos las siguientes cosas. Aprendimos que primeramente debemos hacer discípulos. Número 2, aprendimos que en nuestra vida como cristianos, el hacer evangelismo debe ser una necesidad, así como lo fue para Cristo en su tiempo. Era una necesidad más fuerte incluso que el mismo hambre. También aprendimos que siempre podemos trabajar en el evangelismo personal. No hay un tiempo específico, no podemos decir es que no hay por quién trabajar en este momento. Siempre hay alguien por quien trabajar en la obra del Señor. Y número 4, aprendimos que cuando trabajamos en el evangelismo personal hay una paga para vida eterna. Entonces espero que haya podido quedar muy aprendido, muy bien, que lo puedas poner en práctica sobre todo. Y sobre todo, hermano, que estés con nosotros en la tercera parte. Vamos a aprender un poco más acerca del método de Cristo. Vamos a analizarlo y vamos a ver cosas bien interesantes de él. Te invito a que no te lo pierdas y que me puedas acompañar en la siguiente entrega. Dios te bendiga y hasta luego.